¿Estamos todos atentos? ¿Estamos atentos? ¿Tienen todos el cuadernillo de la confirmación? ¿Lo tienen todos, no? Muy bien, lo abrimos en la página 20. Lo abrimos en la página 20. A ver. La página 20. Entonces, las últimas 2 semanas, hemos hablado sobre los profetas. Hemos empezado a ver los profetas, hemos hablado sobre algunos de ellos, sobre todo los profetas de antes del exilio, o sea, los que van anunciando a Israel, llamando a Israel a la conversión y anunciándole a Israel lo que le pasará si no se convierte. Decíamos que los profetas no son brujos, que ven el futuro en una bola mágica, decíamos esto, ¿no es cierto? Sino que los profetas son personas elegidas por Dios y que Dios les da un don que se llama el discernimiento. El discernimiento. Saben leer los signos de los tiempos. ¿Dónde está Pedro? Que se siente ahí tranquilo. Dile que se siente. Sabe leer los signos de los tiempos y justamente porque lee los signos de los tiempos, entonces prevé las consecuencias de los actos de los hombres y en concreto del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque todo estaba ya anunciado por Dios. Si ustedes leen el Éxodo y sobre todo el libro del Deuteronomio, verán que Dios había ya anunciado a su pueblo lo que le pasaría si se iba detrás de los ídolos de los países vecinos. Estaba ya anunciado en el Deuteronomio. Entonces los profetas conocían los profetas lo que Moisés había anunciado en nombre de Dios a su pueblo y veían que Israel estaba haciendo justamente lo que le desagrada a Dios. Y entonces sabían lo que les vendría y por eso lo anticipan. Por un lado es esto, tienen un discernimiento. Y por otro lado, gente que habla en nombre de Dios. Veíamos el otro día, algunos de los profetas, me fue dirigida la palabra de Yahvé. El Señor Dios me habló. Y yo le dije, Señor, soy un muchacho, no soy profeta ni hijo de profetas, etc. Y Dios me dijo, no tengas miedo porque donde tú vayas, yo estaré contigo, etcétera, etcétera. Entonces, estos son los profetas, son personas suscitadas por Dios. ¿Para qué? Para llamar a conversión a su pueblo, para llamar al pueblo de Israel a la fidelidad. Y decíamos que los cristianos también somos profetas. Esto es un don que Dios da a los cristianos. El don, somos profetas. Por el bautismo, ¿qué es lo que hace el bautismo en nosotros? Ya lo veremos cuando lleguemos al sacramento. Lo veremos cuando lleguemos al sacramento. ¿Qué es lo que hace el bautismo en nosotros? ¿Cuáles son los efectos del bautismo? A ver, ¿quién me dice? Son catequistas. A ver. Uno por uno. A ver, tú. Sí, pero eso después. A ver. Primer efecto del bautismo es perdona los pecados. ¿No es cierto? Si somos bebitos, nos perdona ¿qué pecado? El original. Si ya somos más grandecitos, los otros pecados que hemos cometido. Primer efecto del bautismo, el perdón de los pecados. Segundo efecto del bautismo. Son catequistas. A ver tú. No te escucho. No te entiendo. Sí, eso viene más adelante todavía. Mucho más adelante. Segundo efecto del bautismo. Primero, perdón de nuestros pecados. Segundo, nos reconcilia con ¿quién? Nos reconcilia con Dios. Y no solamente nos reconcilia, sino que nos hace
hijos de Dios. ¿Ven cómo saben? Hijos de Dios. ¿Estamos? Muy bien. Pero algo más, algo más. Y esto es ustedes como catequistas estas cosas se las tienen que saber y tienen que contemplarlas, rezarlas, meditarlas, interiorizarlas, etc. ¿Qué es lo que hace el bautismo? Nos perdona nuestros pecados, nos reconcilia con Dios, nos es hijo de Dios. ¿Y saben lo que hace? Nos Sí, o sea, marca un carácter, etc. Todo eso está bien. Pero escuchen bien, el carácter viene aquí. El carácter, imprime carácter, significa nos transforma a lo profundo del ser y nos transforma en hijos de Dios. Fíjense. La Trinidad, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un dibujo que no me gusta, porque no es nada preciso para nada. Pero bueno, vamos a usar esto porque me imagino que ustedes lo conocen, ¿no? Ok. Fíjense ustedes, vamos a mejor usar el dibujo que más me gusta porque es mucho más apropiado que este. Yo ya les he explicado en uno de los primeros encuentros que la Trinidad son tres personas distintas, pero un solo Dios verdadero. Esto lo sabemos todos, ¿no es cierto? Y son uno en el amor. Pero también les he dicho que son personas distintas, no son iguales, son distintas. Y en esas tres personas, uno es la fuente sin fuente. Uno es la fuente sin fuente. Y ese uno, ¿cómo se llama? La fuente sin fuente, ¿quién es? Dios Padre. Dios Padre, que es amor, ¿no es cierto? Y que, fíjense ustedes, desde toda la eternidad, vuelca todo su ser, Él se vuelca y engendra un hijo, ¿no es cierto? La segunda persona de la Trinidad. Es el Hijo, que en el credo decimos engendrado, no creado. El Padre no crea al Hijo, pero lo engendra de su propio ser. ¿Lo entienden? Entonces después me lo explican porque no lo entiendo, pero sé que es así. Es así. Engendra su propio ser. Y entonces, este Hijo tiene el mismo ser del Padre. ¿Cuál es el ser del Padre? El amor. El amor. El Padre sale de sí mismo, vuelca su ser y al volcar su ser, engendra al Hijo. Y este Hijo recibe este ser del Padre que es amor y ama al Padre con el mismo amor que él ha sido engendrado. O sea, se vuelca en el Padre. ¿Me entienden? Y entonces aquí, entre el Padre y el Hijo, se da una relación permanente de amor. El Padre está en el Hijo está en el Padre. Y esta corriente, esta relación permanente de amor, ¿saben cómo se llama? Esa corriente permanente de amor es una persona. El amor entre el Padre y el Hijo da lugar al Espíritu Santo. ¿Me siguen? Que procede del Padre y del Hijo. Y es el vínculo de amor. Y es al mismo tiempo una persona. Por eso el Papa Juan Pablo II decía que la imagen más perfecta de la Trinidad es la familia cristiana. En este mundo, la imagen más perfecta de la familia cristiana. ¿Por qué? Porque es el esposo que vive volcado en la esposa vive volcada en el esposo y engendran una tercera persona, que son los hijos, muchos hijos. Nada de la parejita. Eso no es cristiano. El cristiano no es la parejita, el cristiano es los hijos que Dios me quiera mandar. Esos son los cristianos. Muy bien, entonces, el bautismo, escúcheme bien, ¿qué hace el bautismo? Miren bien lo que es el bautismo.
Por el bautismo nos son perdonados los pecados, quedamos reconciliados con Dios, hechos hijos de Dios, pero algo más. ¿Qué más? ¿Alguien habita en nosotros? ¿Sabían eso o no? ¿Qué es eso? A ver, son catequistas. Ave María Purísima. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué relación hay entre el cristiano y la Trinidad? ¿No saben? Pobres. ¿Ah? ¿Quiénes han estado en la escuela de catequistas? Levanten la mano. ¿Alguno ha llevado curso en la escuela de catequistas? Por razón que no saben nada. Ya, vamos a ver. Por el bautismo, escúcheme bien, que esto es muy importante, si no por eso viven tristes. Por el bautismo, la Trinidad entra a habitar en el cristiano. Entra a habitar en el cristiano, habita la Santísima Trinidad, habita en el cristiano. Habita en nosotros la Trinidad. Esto es un efecto del bautismo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, esto que decían algunos de ustedes, recibimos el don del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo nunca está solo. Las tres personas divinas están siempre juntas. Entonces entra a habitar en nosotros la Trinidad. ¿Ok? Pero fíjense ustedes cómo. Esta cochina no funciona. Entra a habitar en nosotros la Trinidad. Pero fíjense ustedes cómo. ¿Saben cómo? Es una cosa muy bonita. La Trinidad entra a habitar en nosotros y al entrar en nosotros nos introduce a nosotros en ello. Impresionante. Eso es el cristiano. En la medida en que el bautismo, y esto es muy serio, en la medida en que la gracia bautismal se desarrolla en una persona, en un cristiano, esta es nuestra vida. Vivimos en la Trinidad. Vivimos dentro de la Trinidad. Y es una cosa impresionante. Eso es la vida eterna. Vivimos en la Trinidad. No es que yo estoy aquí y la Trinidad está allá o allá o allá. La Trinidad está dentro de mí y yo estoy dentro de la Trinidad. Y en consecuencia experimento. Vivo ¿dónde? Aquí. Metido en esta corriente de amor, aquí. Adentro vivimos los cristianos. Y esto es impresionante. Porque esto no es teoría. Esto es historia. Esto es historia. Si alguno de nosotros no vive aquí y no tiene vida eterna, significa que la gracia bautismal todavía no se ha desarrollado lo suficiente, que algo nos está faltando. Dice San Pablo, en Él vivimos, nos movemos y existimos. ¿De dónde nos viene la vida? De aquí. ¿De dónde nos viene la alegría? De aquí. ¿De dónde nos viene el gozo? De aquí. ¿De dónde nos viene la capacidad para caminar encima de la muerte? De ahí. ¿De dónde es que cuando alguien te mete una bofetada te brota poner la otra mejilla? De ahí. ¿Cómo puedes aguantar a tu marido que es un orangután? De ahí. ¿Me entienden? Esto es. Entonces fíjense, ¿y cómo entramos a la Trinidad? ¿Por qué? Porque por el bautismo somos injertados en Cristo. De modo tal, decía San Agustín, la Iglesia y Cristo son uno, lo dice San Pablo también, gran misterio es este, son una sola carne, y yo lo digo de Cristo y de su Iglesia. Entonces yo por el bautismo soy introducido en la Iglesia, y esta Iglesia es el cuerpo de Cristo, que es una con Cristo. Entonces somos injertados en Cristo porque somos miembros de Cristo. Y Cristo es la segunda persona de la Trinidad. Entonces yo entro a formar parte de la Trinidad. Entro a participar de la vida trinitaria. Eso es el cristianismo. Ese es el cristianismo. ¿Se entiende? Ajá. Y ahora cada uno de ustedes, con humildad, en su casa, tendrá que preguntarse si esto se da en tu vida. Si tú eres consciente que tú eres miembro de Cristo, si tú eres consciente que eres templo de Dios, que Dios habita en ti, si tú experimentas en tu vida cotidiana
que Dios está en ti y que tú estás en Dios, que ya tienes vida eterna. Esto se llama vida eterna. ¿Por qué? Porque Dios es eterno. Si yo vivo en Dios y Dios vive en mí, ya está, tengo vida eterna. Una vida que no se acaba nunca, que no se acaba ni con las dificultades, ni con los sufrimientos, ni con los fracasos, que todos tenemos que fracasar en la vida alguna vez. No se acaba, ni con la muerte física, ni con la muerte física. Y solamente quien tiene esto queda libre del pecado. Solamente quien tiene esto puede caminar encima de las tentaciones. Solamente. Por eso si hay aquí alguno que todavía es esclavo de un pecado, entonces significa que la gracia bautismal no se ha desarrollado lo suficiente. Si eres esclavo de un pecado, la pereza, el orgullo, la soberbia, la lujuria, la ira, la maledicencia, el chismorreo, ¿no? El Papa habla mucho contra el chismorreo, ¿se han dado cuenta? ¿Leen al Papa o no lo leen? El que lee al Papa, el catequista que no lee al Papa. El Papa habla mucho contra el chismorreo, ¿no? Dice, hablar mal de otro es, perdón que te dé las espaldas, es terrorismo, dice el Papa, ¿no? Es terrorismo, dice el Papa. Es como uno que va, tira una bomba y se esconde y mata un montón, hace daño a un montón de gente. Eso es el que habla mal de otro. Eso dice el Papa. Entonces, muy bien. Y entonces, estos son los efectos del bautismo. Yo soy injertado en Cristo. Y Cristo es sacerdote, profeta y rey. Entonces, si yo soy uno con Cristo, dice San Pablo, ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. Eso es el cristianismo. Eso no es San Pablo, eso es el cristiano. Si Cristo vive en mí, entonces yo, en Cristo y con Cristo, soy sacerdote, soy profeta y soy rey. Entonces soy profeta. ¿Qué significa que soy profeta? Dos cosas. Primera, que tengo un discernimiento, sé discernir los signos de los tiempos, sé leer la historia, sé por qué me pasan las cosas, por qué esta mañana levantarme me golpeé la cabeza, por qué no he podido ingresar a la universidad, por qué mis padres se han separado, por qué no sé cuántos. Sé, interpreto la historia, tengo un discernimiento, interpreto la historia de mi familia, de los confirmandos. Primero, tengo un discernimiento. Segundo, si soy profeta, entonces tengo la capacidad de predicar, de anunciar. Acuérdense lo que decía el otro día Dios al profeta. Yo te he elegido a ti para qué. Fíjense usted que decía Dios al profeta, te mando a derribar y edificar. ¿Qué han hecho los profetas? Todos los profetas que han hecho han denunciado el pecado y han anunciado la misericordia de Dios, el amor de Dios. Y eso es un catequista. Un catequista no es un pata de los confirmandos. No es un pata, no es uno más entre los confirmandos. En eso tengan cuidado, porque algunas veces nos equivocamos, igual que los papás se equivocan con sus hijos. Dicen, no, es que yo soy amigo de mis hijos. Pues muy mal. El papá no es amigo, el papá es papá. Tus hijos ya tienen sus amigos. Muchos papás se equivocan, quieren ser amigos de sus hijos, ¿no? El papá, es mucho más que un amigo, mucho más. En cuanto te rebajas tú a ser amigo, estás perdiendo tú tu identidad paterna. Y lo mismo el catequista. El catequista no es un pata de los confirmandos. Los quiere, está con ellos, los acompaña, etcétera, etcétera. No está tampoco ahí arriba, no es un cacique, pero tampoco es un pata. Un confirmando a su catequista no le hace bromas pesadas, lo respeta, lo admira. El catequista tiene una autoridad de amor, pero una autoridad sobre sus confirmandos. Si no, ¿cómo los vas a guiar? Si no, ¿cómo les vas a predicar? Si te ven igual que uno de ellos, te vas a la discoteca igual que ellos. Entonces decía esto muy interesante, o sea,
esto es, por eso les he dicho muchas veces, y estamos llegando al término de esta sesión de este 2018, si Dios quiere y estamos vivos, nos vemos el 2019 para seguir, pero se los he repetido muchas veces. El catequista, ser catequista no es un hobby del fin de semana, un hobby. Como unos van a jugar tenis de 4 a 6, otro fulbito, tú vas a ser catequista. No, el catequista es una misión, es un ministerio. Un ministerio es una misión. Es una misión muy importante porque tú hablas en nombre de la iglesia. Tú hablas en nombre de la iglesia. Y para que sea creíble lo que hablas, si no condenas a los chicos, los condenas. Tiene que ser lo que tú hablas, tiene que ser concordar con la manera en que tú vives. Porque si tú me hablas a mí y no vives así, se nota que eres un fariseo, que eres un mentiroso, eres un farsante. Me estás hablando de cosas en las que no crees, porque no las vives. Y luego esto es muy grave, se los digo con todo cariño, pero es muy grave. ¿Saben por qué? Porque Dios existe. Dios existe, hermanos. Y Dios es bueno, pero no es idiota. Dios existe. Y un día todos tendremos que rendir cuentas a Dios de nuestros actos. Todos tendremos que rendir cuentas a Dios. Y Dios te preguntará cómo te preparaste para ser catequista. Si te preparaste seriamente, si rezaste, si leíste, si preparaste tus catequesis, si transmitiste la doctrina de la iglesia, si diste testimonio de vida o si instrumentalizaste la iglesia para hacerte catequista, para ser el líder de 4 chiquillos pobrecillos que necesitan un poco de amor. Y lo único que hiciste fue edificarte a ti mismo, buscarte a ti mismo, pasarla bien tú, pasarla bien tú. Esto es muy serio. Ser catequista no es una broma, no es broma. Ser catequista es muy serio, es muy serio. Y esto nos lleva a nosotros a ¿qué? Primero, a la alegría, al gozo. Dios me ha elegido a mí para algo tan serio. Imagínate, Dios te ha elegido a ti para algo tan importante como es transmitir la fe a estos muchachos. Los que tú tengas, 40, 20, 50, 200 o 7, Dios te ha elegido a ti para transmitir la fe. Si Dios te ha elegido a ti, ¿sabes qué significa? Lo que decíamos el otro día, que Dios le dice al profeta: yo iré contigo, no tengas miedo. Prepárate, reza, conviértete y yo iré contigo. Hay un salmo muy bonito que dice: abre la boca que yo te la saciaré. Preparas tu catequesis y luego Dios te pone palabras en la boca. Primera cosa esto, la alegría, el gozo. ¿Cómo Dios ha puesto sus ojos en mí? Que soy un pobre hombre, decían los profetas. Soy un pecador, un hombre impuro, de labios impuros, ¿se acuerdan? Veíamos la semana pasada. Lo primero es esto, una elección gratuita de parte de Dios. Pero esa elección gratuita implica una respuesta. ¿A quién enviaré? ¿A quién enviaré? Dios me purificó, dice el profeta, me tocó con un carbón ardiente los labios. Y me dijo: ¿a quién enviaré? Y dije: aquí estoy, Señor, mándame. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Y entonces asumo un ministerio, no ordenado, pero ministerio. Un ministerio, un servicio en la iglesia. Un servicio con Dios, es un compromiso mío con Dios. Con Dios, no con el párroco. Con Dios. Yo asumo esta llamada de Dios a ser catequista. Y en consecuencia, obro como corresponde a un catequista. Paso a ser una persona pública. Un catequista es una persona pública, porque lo ven en la parroquia, lo ven dando catequesis. Tú imagínate que un día te vas por ahí a hacer, sabe Dios qué tontería, y un confirmando te ve o te encuentra tomando, o se entera que has embarazado a tu enamorada. ¿Sabes lo que hacen? Destruyen la fe de los confirmandos, lo destruyen totalmente. La destruyen totalmente, está en la Escritura. Hay algunos, dice Jesucristo, que atraviesan océanos enteros para ganar un prosélito. Y una vez lo tienen, lo escandalizan, ni entran ni dejan entrar. Eso es muy serio, ser catequista. Lo mismo en relación a tu matrimonio, etc. Entonces,
Pero cuando uno asume seriamente esta misión, que es muy bonita, yo he sido catequista durante años, laico antes de ser sacerdote, y después siendo sacerdote he seguido siendo catequista. Cuando uno asume seriamente esta misión de catequista, es una cosa estupenda, porque Dios actúa en ti, experimentas a Dios dentro, no cosquillitas, mucho más profundo. Las cosquillitas son al principio, para la primera comunión, después ya pasan, pues, ¿no? Entonces, experimentas a Dios, ves a Dios en tu historia, cómo viene contigo, cómo te pone palabras, cómo te da un discernimiento. Ustedes son los que van a seleccionar quiénes van a hacer la confirmación. Esto es muy serio. ¿Cómo seleccionas tú a ver a qué candidatos presentas para la confirmación? ¿Cómo los seleccionas? El que te cae simpático, la chica guapa, el chico apuesto. ¿Cómo seleccionas? Eso es un discernimiento que tienen que hacer ustedes como catequistas. Es una responsabilidad ante Dios, porque el obispo no puede examinar a 12.000 jóvenes cada año, que son los que confirmamos. Entonces, ¿quién lo hace? Ustedes. Y el obispo va sobre la palabra de ustedes. Yo voy y confirmo sobre la palabra de ustedes. El discernimiento lo tienen que hacer ustedes. La responsabilidad es de ustedes. Entonces, ¿cómo disciernes tú? Si ni tienes intimidad con Dios, no tienes discernimiento. Si estás en pecado, un catequista no puede no comulgar, no ir a misa los domingos y no comulgar. El mejor renuncia, humildemente se los digo con cariño. No puedes. Hay párrocos que me dicen, monseñor, no sé qué hacer, mis catequistas no vienen a misa. ¿Cómo? Digo, pues échalos a todos a su casa. Invítalos a que sean catequizando, sino catequistas. Un catequista, ¿cómo va a haber un catequista que no vaya a misa el domingo? Es de locos. ¿A quién engañas? ¿A quién engañas? ¿Qué estás haciendo? ¿Para qué eres catequista si no crees en Dios? Porque lo mínimo de un cristiano es ir a misa el domingo y comulgar. O sea, ¿por qué no comulgas? Porque estás en pecado mortal. ¿Qué significa pecado mortal? Que estás muerto. Si no tienes vida, ¿qué vida vas a comunicar? Si no tienes vida, ¿qué vida vas a comunicar? No estoy molesto, estoy diciendo las cosas como son, porque los quiero y porque soy su pastor. Y porque el responsable de esta iglesia en Arequipa soy yo. Dios me ha elegido para esto. Y yo tengo un ministerio muy serio respecto a ustedes y a toda la iglesia. ¿Por qué tantas veces la gente se va de la iglesia? Se van escandalizados. ¿Por qué? Por nosotros. Porque no damos testimonio. Digo, ¿cómo puede ser posible un chico que ha estado contigo, un chico, una chica, todos los domingos de 4 a 6, durante un año, ahora ya casi 2 años, y no se quede enamorado de tu forma de vivir? No quiera ser como tú. No quiera ser como tú. No le ha resultado atractivo. Impresionante. Si tú eres cristiano, el cristianismo resulta atractivo cuando eres cristiano y transmites eso. La gente quiere ser como tú, los chicos quieren ser como tú, porque te ven contento, te ven con vida, te ven con una personalidad, te ven que tienes un ser interno, eres distinto, que esto es la iglesia. La iglesia es un pueblo distinto a todas las naciones, dice Jesucristo. Si hacemos lo mismo que hacen los paganos, ¿en qué nos diferenciamos? Si tu lenguaje es un lenguaje pagano, si vistes como pagano, caminas como pagano y hablas como pagano, ¿qué eres? Un pagano, pues. ¿No es cierto? Que se camina como pato, tiene plumas de pato y hablas de pato, es un pato, pues, ¿no? No va a ser un pescado, ¿no? Pues es lo mismo. Entonces, Dios nos llama a una cosa estupenda. Ser catequista es una cosa estupenda cuando uno lo asume seriamente. Y entonces les decía, somos, por el bautismo, hemos sido injertados en Cristo, miembros de su cuerpo, y en Cristo somos sacerdotes, profetas y reyes. Y entonces podemos discernir los signos de la historia. Podemos denunciar y anunciar, derribar para construir. Esta corriente de profetas que va anunciando Israel. Israel, cuidado que la medida de tus pecados está llegando a su límite.
Cuidado Israel. Israel, dice la Escritura, dice Dios, Israel no me quiso obedecer. No quiso escuchar mi voz. No me quiso obedecer, dice la Escritura. Por eso, dice un salmo, los entregué a su corazón obstinado. Dios hace todo lo posible por salvar a su pueblo, todo lo posible por evitar a su pueblo el fracaso, todo lo posible. Muy bonito, lean este profeta que dice, te encontré, hablando de Israel, te encontré tirada en el desierto, abandonada de todos. Te encontré revolcándote en tu propio vómito y de ahí te levanté, le dice Dios a Israel. Te lavé, te bañé, te perfumé, te vestí con vestidos preciosos, te adorné con las mejores joyas y te hice mía, mi pueblo. Y tú, cuando yo había sido rescatado por mí, cuando yo había dado la vida por ti, en lugar de serme fiel, te prostituiste. Y te prostituías con todos los que pasaban por la vera del camino. Te vendías por nada. Impresionante. Y Dios llora por su pueblo, por la infidelidad de su pueblo. Es impresionante. Como Dios sufre. El profeta transmite este sufrimiento de Dios. Israel, Israel, ¿cuánto he hecho por ti? Y tú no me has correspondido y te has ido detrás de los hijos de este mundo. Pues ahora verás, con el dolor de mi corazón, ahora verás. ¿Y qué es lo que sucede? Entramos ya al siguiente tema, que va mezclado con los profetas. Empezamos con los profetas que vimos el otro día, y ahora paso al siguiente tema, el exilio. ¿Qué es lo que sucede? Israel no escucha a los profetas y entonces Dios no tiene alternativa. Dios no tiene alternativa. Y con el dolor de su corazón tiene que tomar una acción fuerte. Una acción fuerte. ¿Para qué? Para que su pueblo se convierta. Le ha hablado durante siglos le ha hablado al pueblo. Y el pueblo no quiso obedecer. Dios no quiere que su pueblo se pierda eternamente, entonces tiene que tomar una acción drástica. ¿Y qué hace? El pueblo se ha dividido, eso ya lo hemos visto antes, en el reino del norte y el reino del sur. En el siglo VIII antes de Cristo, Dios manda a Sargón II, el rey de Asiria, y invade el reino del norte. Destruyen el reino del norte, Israel. El reino del norte es el reino de Israel. Y lo destruye. Lo invade. Y lo somete al reino del norte. Siglo VIII. Los profetas en el reino del sur, que es el reino de Judá, en el reino del sur, en Judá, ahí queda Jerusalén, le dicen a los habitantes del reino del sur, mira lo que ha pasado con tus hermanos del reino del norte, mira lo que ha pasado. Como no te conviertas, te va a pasar lo mismo, Israel, conviértete. No te empecines en tus pecados, no seas imbécil, no, eso lo digo yo, no seas tonto, conviértete. Pero Israel, el reino del sur tampoco escuchó. Impresionante. Y entonces en el año 597, fíjense, antes de Cristo, o sea, prácticamente 100 y pico, casi 200 años, les da Dios al reino del sur una oportunidad. Impresionante, para que aprendan de los otros, para que cambien. Y nada, más tercos que una mula. Y entonces en el año 597... Nabucodonosor, ¿no es cierto? Nabucodonosor, ya saben quién es, ¿no es cierto? El rey de Babilonia invade Jerusalén.
invade Jerusalén. Estamos hablando de la historia, esta es la historia. Invade Jerusalén y deporta al rey. El rey de Jerusalén de esa época se llamaba el rey Joaquín. Invade Jerusalén, deporta al rey con toda su corte, 1, 2, deporta a los sacerdotes, el templo, aquí estaba el templo de Jerusalén, deporta a los sacerdotes, al rey con su corte, a los sacerdotes y a los jefes del pueblo. ¿Quiénes eran los jefes del pueblo? Las familias más adineradas, más tradicionales y adineradas. Sacerdote, el rey, sacerdotes y los jefes del pueblo. Ahí están los artesanos, etcétera, los que tienen las grandes fortunas. En el año 597. Deporta a Joaquín, pero fíjense ustedes, somete entonces al reino del sur, pero le permite seguir teniendo su propio rey, que es el tío de Joaquín, que se llama Sedecías, pero a condición de que Sedecías se someta a Nabucodonosor. Sedecías, después de unos años, no me acuerdo, son 5 o 10 años, por ahí 10 años creo que son, incumple, se subleva, y ahí sí viene Nabucodonosor con todo su ejército, y ahí sí arrasa totalmente Jerusalén. Ya se lleva a Sedecías, y se lleva prácticamente a toda la población, a todos al exilio, aquí, a Babilonia. Se los lleva prácticamente a todos. Esta es la historia, es súper interesante la historia. Porque la historia tiene un contenido teológico, eso es lo que nos interesa. Es ahí donde vamos a llegar. Entonces, ¿cuál es la situación? Es súper interesante esto. Porque ustedes imagínense, Israel, antes de dividirse como quieras, pero aún después de dividido, sabe una cosa. Ellos son el pueblo de Dios. Son el pueblo que Dios se ha escogido como heredad. Ellos conocen su historia. Ellos saben que Dios apareció a Abraham y que ellos son descendientes de Abraham. Ellos saben que Dios con Abraham hizo un pacto. Ellos saben que son el pueblo elegido de Dios. Impresionante. Israel sabe que sus padres estuvieron esclavos en Egipto y que Dios bajó del cielo para liberar a sus padres de la esclavitud de Egipto. Y mandó 10 plagas. Hizo que el faraón les permita salir, casi hasta los expulse. Ellos saben que Dios abrió el mar para ellos, que Dios durante 40 años los alimentó en el desierto, que Dios les dio de comer ahí donde no hay nada, que es el desierto, que Dios los introdujo en la tierra prometida y que Dios hizo un pacto con ellos. Que Dios hizo un pacto con ellos. Tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios si cumples mis mandamientos. Israel sabe esto, que ellos son el pueblo elegido, que ellos son el pueblo elegido y que Dios, en atención a su pueblo, había construido, él había dado las indicaciones para que se construya el templo de Jerusalén. Y fíjense ustedes, el templo de Jerusalén era el único lugar en el cual el pueblo podía expiar sus pecados. Primera cosa, en el templo, y eso los he explicado, en el templo de Jerusalén vivía Dios. Ahí estaba la presencia de Dios en medio de su pueblo, estaba en el templo de Jerusalén. O sea, Dios vivía en medio de su pueblo, en este templo, en un sitio que ya les he contado el otro día, que se llamaba el Sancta Sanctorum, ¿se acuerdan? Donde no podía entrar nadie, más que el sumo sacerdote, ¿se acuerdan? Esto es muy importante. Ahí estaba Dios. Ahí estaba Dios. Y era solamente en ese templo, no otro, solamente en este templo,
donde Israel podía ofrecer sacrificios a Dios para expiar sus pecados. Se llamaban los sacrificios de expiación. Yo cometí un pecado y ofrecí a Dios un sacrificio en señal de arrepentimiento y yo quedaba perdonado por Dios. Ahí se celebraba la gran fiesta del perdón, el Yom Kippur, todo eso ya no se contaba, ¿me entienden? Entonces ustedes imagínense que de pronto toda esta gente se encuentra a cientos de kilómetros, que para esa época cientos de kilómetros era mucho, hoy día iríamos a miles de kilómetros, de su tierra. O sea, están, por lo pronto, se han quedado sin tierra, ya no hay tierra, no tienen tierra, escuchen bien. Segundo, no tienen rey, no tienen sacerdotes, dice el Salmo, no tenemos sacerdotes ni reyes, hasta el profeta vaga sin sentido por el país, está más perdido, ¿me entienden? No tiene rey, no tienen sacerdotes, no tienen jefes, no tienen templo, no tienen a Dios, no tienen tierra, no tienen nada. Impresionante. Han pasado siglos de siglos de siglos y Israel se encuentra igual que siglos antes, cuando Dios los sacó ¿de dónde? De Egipto. Han retrocedido siglos de siglos, pero lo peor todavía, que ya no hay manera de reconciliarse con Dios. Ya no hay manera de solucionar esta situación. Ahora sí, ya no hay manera. ¿Por qué? Dios quería que la reconciliación se dé en el templo y ya no hay templo. Nabucodonosor entra, es impresionante. Destruyen el templo totalmente, arrancan las puertas del templo y las queman, incendian todo, derrumban todo. Hasta el Santa Santorum rompen ese velo y se llevan todo lo destruyen. Y entonces de pronto Israel se encuentra en el exilio, un salmo tan bonito, junto a los canales de Babilonia, acordándonos de ti Jerusalén, nos echamos a llorar. Lo hemos perdido todo. Hemos sido unos imbéciles. Y ahora, caballero, nos jorobamos. Impresionante. Esta es la situación. Es fuerte, ustedes se ríen, pero es fortísima, ¿no? Pero Dios, fíjense, esto y esto de aquí del exilio, queridos hermanos, esto es la realidad del pecado. Esa es la realidad del pecado. Cuando uno peca, no se arrepiente, persiste en el pecado, Dios siempre te envía un profeta. Dios siempre te envía a alguien. Te envió el gran profeta que es su hijo. Y te dice, cuñado, no hagas esto. Compadre, ten cuidado. Hermana, mira, no sigas así. No sigas. Uno persiste en el pecado. Cuando uno se instala en el pecado, el Papa nos explica muy bonito esto, entonces, pecadores, dice el Papa, todos. El problema es cuando nos instalamos en el pecado. Entonces ya dejamos de ser pecadores y pasamos a ser corruptos. Nos corrompemos. Nos corrompemos. Ya Dios está totalmente expulsado de nuestra vida. Totalmente expulsado de nuestra vida. Nos corrompemos y poco a poco se nos da esta experiencia del exilio. Ya no ves a Dios por ninguna parte, la palabra no te dice nada, coges la Biblia, no dice, vas a misa, escuchas, ni te enteras, te distraes en la misa, la palabra, si tratas de escuchar, no entiendes qué te está diciendo Dios, parece que es una cosa moralista, un mensaje, un relato de hace 1000 años, no tienes profetas. No entiendes las profecías, no tienes sacerdote, no tienes nada. Estás exiliado. Esto es la consecuencia del pecado. Te aleja de Dios, te aparta de Dios. Y estás otra vez bajo el yugo del gran Nabucodonosor, que es el demonio. El demonio. Obligado a pecar.
No haces el bien que quieres o que querías, ya no. Ya no comulgas, no tienes vida divina. Expulsas al Espíritu Santo de ti. Horrible, horrible. El demonio te maneja así. Te coge de la nariz y te lleva donde él le da la gana. Pornografía en internet, no sé qué, cochinadas con la enamorada, con el enamorado, no sé qué, con el esposo, con la esposa, el dinero, cerrarte a la vida, los matrimonios, todo eso es demoníaco. Usar preservativos en las relaciones íntimas del matrimonio, eso es demoníaco. La té de cobre, la píldora del día siguiente, no hablemos de aborto, eso ya sería un escándalo, no es un asesinato. Y entonces vives el destierro. Y dice el Apocalipsis, tienes nombre de vivo, pero estás muerto. Puedes ser catequista y estás muerto. No tienes vida, pobrecillo. Esta es la situación de Israel, es impresionante. Y entonces Israel se pone a llorar. Ya no tenemos manera de volver. No hay manera. Y en esas circunstancias, Dios, que es bueno, suscita otros profetas. Suscita otros profetas. Porque Dios ama a su pueblo. Porque Dios ama a su pueblo. Este es su pueblo. Su pueblo. Entonces Dios suscita otros profetas. Y suscita dos profetas sobre todo. El profeta Ezequiel y el profeta Isaías, el segundo Isaías. ¿Se acuerdan que decíamos la semana pasada que hay 3 Isaías, ¿no es cierto? Suscita el segundo Isaías. El profeta Ezequiel, que tiene una profecía muy bonita, a ver si lo encuentro por aquí, que habla de lo que Dios hará con su pueblo. A ver si lo encuentro por aquí. A ver. Ezequías capítulo 37. Ezequiel capítulo 37. Es súper interesante. Y me había olvidado, también Dios suscita Jeremías, el primero Jeremías. Jeremías es muy interesante, escúcheme bien, porque Jeremías no es exiliado con el pueblo. Cuando el primer exilio, cuando se lleva a Nabucodonosor al rey Joaquín, a los sacerdotes y a los jefes, Jeremías era un sacerdote, pero Nabucodonosor lo deja. Y Jeremías escribe desde Jerusalén, lo que quedaba en ruinas, porque como les digo, al principio se lleva este grupo, o sea, son muchos, pero es un grupo, y deja a los pobres. Los primeros que van al exilio no son los pobres los deja. Y se queda Jeremías. Y Jeremías desde Jerusalén escribe a los deportados. Es muy bonito el libro de Jeremías, les escribe. Jeremías, que había empezado anunciando, etcétera, la destrucción de Israel, al final termina desde Jerusalén escribiéndoles para animarles. Y luego suscita a Ezequiel, que entre otras cosas tiene esta gran profecía que les decía. Dice así, fíjense lo que dice Ezequiel. La mano de Yahvé, capítulo 37, versículos 1 al 14. La mano de Yahvé fue sobre mí, y por su espíritu Yahvé me sacó y me puso en medio de una vega. Y entonces esta vega estaba llena de huesos. Llena de huesos, un montón de huesos. Y me hizo pasar por en medio y me dijo, hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos secos? Y yo le dije, Señor Yahvé, tú lo sabes. Entonces él me dijo, profetiza sobre estos huesos y les dirás, escuchen la palabra de Yahvé. Escuchen la palabra de Yahvé. He aquí, dice el Señor, que yo voy a hacer entrar el Espíritu en ustedes y vivirán. Los cubriré de nervios, haré crecer sobre ustedes la carne, los cubriré de piel, les infundiré espíritu y vivirán y sabrán que yo soy Yahvé. Y sigue diciendo el profeta, yo hice como Dios me había dicho y se produjo un ruido estremecedor y los huesos se juntaron. Y vi que estaban cubiertos de nervios, que la carne comenzaba a salir, la piel se extendía por encima, pero no había espíritu.
pobrecillos. Y entonces Yahvé me dijo, profetiza el Espíritu. Di al Espíritu, así dice el Señor, ven Espíritu, sopla sobre estos muertos para que vivan. Yo profeticé, el Espíritu entró y revivieron. Esta es la gran profecía de Ezequiel. Fíjense ustedes, Ezequiel era también un sacerdote. Es un sacerdote de los que había ido al exilio. Jeremías, ya les he dicho, no va al exilio. Ezequiel va al exilio y hace esta profecía. ¿Qué está anunciando? Le está anunciando a este pueblo de Dios que están muertos en sus pecados, en el exilio, muertos, que Dios los va a resucitar, que Dios va a regenerar a su pueblo. Es decir, esto es lo que hacen los profetas en el exilio, cuando ya el pueblo está destrozado y ven, ahora vamos a ver las consecuencias del exilio muy bonitas, cuando el pueblo se da cuenta de la barbaridad que ha hecho, de su infidelidad, y se arrepiente y llora sus pecados, entonces Dios suscita estos profetas que los llaman a la esperanza. Así como Dios te sacó una vez de Egipto, ese brazo fuerte de Dios, esa mano potente que te sacó de Egipto, no se ha secado. Dios sigue siendo el mismo. Y Él te sacará ahora de este follón en el que tú te has metido. Porque Dios te ama y te perdona. Porque Dios no se complace en la muerte del pecador, sino que quiere que cambie de conducta y viva. Es la gran profecía de Ezequiel. Y luego les decía, el segundo Isaías, les dejé una tarea la semana pasada, ¿le hicieron o no la tarea? ¿Qué tarea era? Leer, ¿qué cosa? Los 4 cánticos del siervo. Es el segundo Isaías. El segundo Isaías, que en medio del destierro, él está con el pueblo en el destierro, entonces Isaías anuncia una cosa impresionante. Anuncia a un personaje misterioso que lo llama el siervo de Yahvé, el siervo de Dios. Es impresionante. ¿Han leído los 4 cantos? Si no lo han leído, léanlos. No pueden dejar de leerlos. Es impresionante. Isaías ve a un personaje que le llama el siervo de Yahvé, que es el pueblo de Israel, pero al mismo tiempo es una persona que en ese momento no se sabe quién es Jesucristo. Se sabrá después, lo sabemos nosotros. El profeta no sabe, no termina de darse cuenta de qué se trata, él habla en nombre de Dios. Pero vea este siervo que muere para la salvación de su pueblo, maltratado. Dice así, maltratado, mas él se sometió, no abrió la boca, como un corderito llevado al matadero. Por sus heridas nosotros hemos sido sanados. Es uno, dice el profeta, y lo ha visto, ante cual se vuelve el rostro, no se le puede ni ver, porque no tenía ni apariencia ni presencia, daba asco, no se le podía ni ver. Impresionante. Este uno, dice el profeta, impresionante, es uno ante el cual después todos los príncipes de la tierra se inclinarán, porque es el elegido de Dios. Estos 4 tienen que leer, son preciosos, ¿cómo no lo han leído? Paso, madre, qué catequistas tengo. Son los 4, a ver. El primero está en el capítulo 42. Primero el capítulo 42, que habla de este siervo. Vamos al capítulo, ¿lo tiene en la Biblia? Capítulo 42, ven, así empieza. He aquí a mi siervo, a quien yo sostengo. He puesto mi espíritu sobre él. No vociferará ni alzará el tono. No hará oír en la calle su voz. O sea, es manso y humilde. Luego dirá Jesucristo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. No aprendan de Monseñor Javier, que siempre grita. ¿Ven? Y dice así, él hará justicia, etcétera, etcétera. Más abajo, el número 6,
Yo, Yahvé, te he llamado en justicia. Yo te he formado y te he destinado a ser alianza del pueblo, luz de las gentes, para abrir los ojos a los ciegos, para sacar de la cárcel a los presos. ¿Le suena esto? ¿Le suena esto o no? Esto lo lee Jesús en la sinagoga de Nazaret, ¿se acuerdan? Cuando después de hacer su primera gira misionera vuelve a la sinagoga, que era su parroquia, digamos, de su barrio, y abre el rollo del profeta Isaías y dice, esta palabra se cumple hoy. Yo soy este de que habla Isaías, este manso, humilde de corazón, manso, que viene a hacer justicia a favor del hombre, contra el demonio que ha destruido al hombre. Y luego contará más adelante Jesús esta parábola de esta pobre mujer que le hacían la injusticia, que le hacían la injusticia, y de esta pobre mujer que grita, hazme justicia contra mi adversario, le grita al juez, le grita al juez. Esta mujer es figura de la iglesia, de nosotros los cristianos, que el demonio nos ha hecho la injusticia, nos ha llevado a pecar, nos ha engañado, nos ha seducido. Es injusto el demonio, porque te quiere destruir y tú te has dejado engañar. Y entonces clamamos al Señor, haznos justicia. Señor, defiende mi causa contra el traidor y el malvado, defiéndeme. Y el Señor hace justicia por su elegido. Impresionante, destruye al demonio y te libera si tú quieres. Porque la salvación es gratuita. Ahí solamente hace falta una cosa, darte cuenta que el pecado al final no te satisface. Que no te satisface ser un pecador. Que no te satisface ver cochinadas por internet, que al final no te satisface. Que no te satisface ser una mala esposa, ser un mal esposo. No te satisface ser un idiota. No te satisface. Si tú te das cuenta que no te satisface, pero no puedes salir, aunque te lo has propuesto, te esfuerzas y no puedes, entonces, ¿qué haces? Gritas. Cuando el afligido grita, el Señor lo escucha, dice el Salmo. Eso se llama la oración. Ten piedad de mí, Señor, que soy un pecador. No puedo dejar este pecado. Me lo he propuesto muchas veces, me he esforzado muchas veces. Y no puedo, ya no doy más, no puedo, ya no puedo yo, hazlo tú. El día que llegues a ese punto, una cosa estupenda, porque ese día Dios lo hace, ese día Dios lo hace. Dios es como un papá que ve a su hijito, no sé si algunos han visto a los chiquitos, chiquito quiere ser como el papá, entonces ya está tempranito, preparado. Y el papá siempre tiene su maletito, coge su maletito y se va al trabajo. Y el chiquito va y no puede cargar el maletito. Y el papá lo mira. Y el chiquito se sigue esforzando por cargar el maletín y el papá lo mira. Y se sonríe hasta que el chiquito dice, no puedo. Y el papá lo carga. Así. El Papa acaba de sacar un documento precioso. Se llama Exhortación Apostólica Gaudete et Exultate, que significa alégrense, regocíjense, exulten, gocen. Gaudete, en castellano lo han traducido alégrense, pero la traducción más exacta sería gócense. Y exulten, de gozo, de alegría, sobre la santidad. Es impresionante. Lo pueden bajar todos por internet o si no lo venden en Acaya a 5 soles. No sé cuántos soles, pero bueno. ¿Están los de Acaya aquí, no? Sor Clarisa, la próxima semana que traigan. ¿Cuánto cuesta, sabe? 5.50 en Acaya. No, Acaya vende más barato. Pero. Es verdad, vende más barato Acaya, de verdad. Es así. La próxima semana vamos a traer, Sor Clarisa, 200. Y cada uno trae 5 soles. Para que lo lean. Es precioso. Ha salido la semana pasada y ya me lo he leído 2 veces. En menos de una semana. 2 veces lo he leído. Es precioso. Y el Papa dice una cosa. Cuidado con un gran problema que se ha metido en la Iglesia, que es una versión reciclada de una herejía muy antigua, que se llama el pelagianismo.
¿Saben qué consiste el pelagianismo? En intentar salvarse por sus propias fuerzas. Eso es una herejía. El intentar salvarse por sus propias fuerzas. El intentar superar los pecados por sus solas fuerzas y no por la gracia de Dios. Eso que parecería una virtud es una herejía. Es una herejía. Porque se prescinde de Dios. Y al final nunca se consigue uno salvar. ¿Por qué? Porque sin Dios es imposible vencer un pecado. Sin Dios es imposible. Y el Papa cita un concilio, que a mí me gusta mucho citarlo, que se llama el Concilio de Orange, siglo VI. Y dice ese Concilio de Orange que incluso el mismo deseo de hacer el bien, eso ya es una obra de Dios en ti. O sea, tú, por tus fuerzas, por tu inteligencia, eres incapaz incluso de desear el bien. Yo también, ¿eh? O sea, el hombre, el pecado original, ha tenido unas consecuencias tan graves que el hombre, si no es por la gracia de Dios, si no es por el Espíritu Santo, el hombre ni siquiera puede desear el bien. Si alguna vez a ti te surge el deseo de hacer el bien, dar una limosna, pedirle perdón a tu esposa porque la has tratado mal, prepararle un dulcecito a tu esposo, ¿no?, etcétera, cualquier cosita de bien que te surja, eso ya es una obra del Espíritu Santo, no es tuya. Por eso San Pablo dirá, si todo es gracia, ¿de qué te vanaglorias, no? ¿De qué te enorgulleces si todo es gracia? Hasta el deseo de hacer el bien. Pero bueno, entonces, me estoy perdiendo un poco, ¿no? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque muchas veces nos pasa esto, que nosotros queremos salvarnos, superar nuestros pecados en nuestras fuerzas. Y me comprometo ante Dios, te prometo, Señor, nunca más. Nunca más. Y me voy a esforzar. ¿Les ha pasado eso alguna vez o no? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo han durado? Interesante, ¿no? ¿Saben cómo se superan los pecados? Está bien, hay que esforzarse, todo eso. Hasta que llega un momento en que te das cuenta, imposible. Y te acuerdas de lo que dice la Escritura. Lo que dice Jesús. Cuando Jesucristo predica el Evangelio, sus apóstoles le dicen, maestro, qué duro este lenguaje. Qué difícil vivir así como dices tú. Amar al enemigo, dar la vida por mi mujer, ¿no? Qué difícil este lenguaje. ¿Quién podrá cumplirlo? Y Jesucristo, ¿saben lo que dice? ¿Quién se acuerda? Ay, mis catequistas no leen la Biblia. Dice así, difícil, no, imposible. Dice Jesucristo, imposible para los hombres, pero para Dios no hay nada imposible. Les digo a todos ustedes, queridos hermanos, ahí tienen la receta. ¿Quieres ser santos? Lo tienes al alcance de tu mano. ¿Quieres vencer un pecado? Si lo tienes ahí, basta una cosa, que te des cuenta que tú no puedes y que se lo pidas a Dios de todo corazón. Y Dios te saca del pecado, es facilísimo. Ser cristiano es facilísimo, ¿saben por qué? Porque es gratis. Ser cristiano es gratis, es una obra de Dios, es lo que Dios quiere hacer en ti. Solo hace falta una cosa, que tú te dejes hacer, que te dejes hacer. Pero eso que es tan fácil, resulta, o que tendría que ser tan fácil, es dificilísimo. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué siendo tan fácil es tan difícil? ¿Saben por qué? ¿Saben o no? Porque somos orgullosos y no nos gustan las cosas gratis. No, yo tengo que poner algo de mi parte. Yo tengo que poner. Eso se llama el orgullo. El orgullo es Pedro en la última cena. ¿Se acuerdan? ¿Qué hace Jesús al empezar la última cena? Se ciñe una toalla, coge la vaina y se va a lavar los pies. Y primero donde Pedro, porque era la cabeza, ¿no? O cuando llega Pedro. Cuando llega Pedro, que dice el Evangelio, que Pedro le dice, tú, lavarme los pies a mí, tahuamán. Si tú eres el maestro, estás loco. ¿Sí o no? Y eso que parecería un acto de humildad de Pedro, Jesús que le dice, ya compadre, déjate de vainas, que si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo en el reino.
si no dejas que yo me ponga a tus pies y yo te sirva, no tendrás parte conmigo en el reino. Ese es el tema. Que tantas veces nosotros somos así de orgullosos. Entonces le decía esto, ¿cuál es el problema? Es este, que no nos dejamos hacer por el Señor. No nos dejamos, queremos nosotros. Y al final no podemos. Nos cansamos, intentamos otra vez. Nos cansamos, intentamos otra vez y al final nos damos por vencidos. No, yo no puedo hacer esto. Así que lo dejo. Ya ni siquiera sigo luchando. Ya así seré toda mi vida. Esto será el cristianismo. Y entonces entramos en la hipocresía. En la hipocresía. Mantengo las formas por fuera y por dentro estoy instalado en el pecado. Es terrible. ¿Entienden esto? Entonces fíjense ustedes, esto es lo que pasa en el exilio. Surgen estos profetas que le dicen ánimo. Isaías que anuncia esto. Surgirá una persona, un hombre, un siervo. Y este siervo, es muy bonito esto, este siervo dará su vida para la salvación del mundo. Se empieza a ver también entonces una misión universal de salvación. Una misión universal. Este siervo que les decía, manso, estamos en el capítulo 42, el primer canto, el segundo canto es el capítulo 49, vamos al capítulo 49, fíjense, dice así, oigan islas, atiendan pueblos lejanos, Yahvé desde el seno materno me llamó, hizo mi boca como espada afilada y me dijo, tú eres mi siervo en quien me gloriaré. Te voy a poner por luz de las gentes para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Ella es una salvación, ya va anticipando el profeta Isaías, una salvación universal. No solo al pueblo de Israel, sino una salvación universal a toda la humanidad. ¿Y cómo se realiza esa salvación? Nos vamos al capítulo 50 y 52. 50, versículo 4. Súper interesante esto, miren qué bonito, es el tercer canto. El Señor Yahvé me ha dado lengua de discípulo. Mañana tras mañana despierta mi oído. El Señor Yahvé me ha abierto el oído y yo no me resistí. Fíjense, no me eché atrás. Ofrecí mis espaldas a los que me golpeaban. Ofrecí mis espaldas, no me eché para atrás. Mis mejillas a los que jalaban, mesaban mi barba. Mi rostro no hurté a insultos y salivazos, pues yo sabría que Yahvé habría de ayudarme. Y entonces ya anuncia cómo va a realizar esta salvación, dejándose maltratar por los demás, no resistiéndose al mal, este siervo no resistiéndose al mal. Y de ahí pasamos, muy bonito, ¿qué número es? El cuarto 52, ¿no? 52. Eso, 13. Y fíjense lo que les decían antes. He aquí que prosperará mi siervo. Será enaltecido, levantado, ensalzado. Así como se asombraron de él muchos, pues tan desfigurado tenía el aspecto que ni siquiera parecía hombre, otro tanto se admirarán muchas naciones. Ante él los reyes cerrarán la boca, etc. Y luego sigue diciendo, fíjense más adelante, capítulo 53, versículo 3, despreciable y deshecho de hombres, varón de dolores, sabedor de dolencias, como uno ante quien se esconde el rostro, despreciable, y no le tuvimos en cuenta. Y con todo eran nuestras dolencias las que él llevaba, nuestros dolores los que soportaba. Nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado. Ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Soportó el castigo que nos trae la paz y con sus heridas
nosotros hemos sido curados. Todos nosotros como ovejas andábamos errantes, cada uno se fue por su camino y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Oprimido, se humilló, no abrió la boca, como un cordero llevado al degüello. Y como oveja entre los que las trasquilan está muda, tampoco él abrió la boca. Fíjense, esto es la profecía sobre Jesucristo, ¿se dan cuenta? Y sigue diciendo así: tras arresto en el huerto de Getsemaní y juicio fue arrebatado, fue arrancado de la tierra de los vivos por las rebeldías de su pueblo, y se puso su sepultura entre los malvados, la cruz entre dos malhechores, y con los ricos su tumba. Él, más adelante, el versículo 12, indefenso se entregó a la muerte, y con los rebeldes fue contado cuando él llevó el pecado de muchos e intercedió por los rebeldes. Pero por eso, dice versículo 10, se da a sí mismo en expiación, por eso verá descendencia, por la fatiga de su alma verá luz, se saciará, etc. Son los 4 cantos que les recomiendo que lo lean con calma, son bellísimos. Este es Isaías, que profetiza en el destierro a este siervo, y a través de estas profecías y de otras, ¿qué cosa? Anuncia que Dios perdonará el pecado a su pueblo, que Dios reconciliará a su pueblo con él. Jeremías, Ezequiel, Isaías entonces anuncian en medio de este pueblo que está sufriendo, que está llorando, que ha perdido la esperanza. Dios suscita a estos profetas que devuelven la esperanza a Israel. Y así los va sosteniendo. Cuando Israel se ha ido al destierro, fíjense qué es lo que hace, le decía primero Jeremías, que les escribe. Ellos, al irse exiliados, se han llevado la Torá, se han llevado algunos salmos que ya estaban recopilados y se han llevado las tradiciones de su pueblo. Y esto es, junto con los profetas, lo que sostendrá a esta gente en el exilio. Hay un salmo muy bonito, ya se los he dicho hace un ratito: acordándonos de ti, junto a los canales de Babilonia, nos echamos a llorar. Como cantar un cántico del Señor en tierra extranjera. Si de ti yo me olvidara, Jerusalén, que se me pegue la lengua al paladar, que se me seque la mano derecha. Es lo que le responde Dios. Le dice Dios a su pueblo. La mano derecha, la mano de Dios, la que sacó a Israel de Egipto. ¿Cómo me voy a olvidar yo de ti, Israel, si tú eres mi hijo, si tú eres mi pueblo? Y efectivamente, poquito a poquito, esto ya lo veremos la próxima semana, que terminaremos con toda esta etapa, Dios va sosteniendo a su pueblo en la esperanza hasta que los devuelve a la tierra prometida. Esto lo veremos la próxima semana. Pero antes de irnos, quiero que terminemos con esto, porque dice muy bien, estupendo, esta es la historia de Israel y eso que tiene que ver conmigo, monseñor. Muy bien, vamos a hacer esto. Entonces, ¿qué cosa es lo que aprende Israel en el destierro? Porque eso tiene que ver contigo y conmigo, fíjense. Lo primero, Dios no lleva a Israel al destierro para castigarlo. Cuidado, cuidado, porque muchas veces nosotros somos muy infantiles y todo, nos hemos quedado en la infancia y todo lo clasificamos como premio castigo, y Dios no vive de esa manera. Dios no lleva a Israel a su pueblo para castigarlo, para vengarse de Israel, que se ha portado mal, ahora van a ver quién soy yo soy Dios. No. Dios lleva a su pueblo al exilio para salvar a su pueblo. Para salvar a Israel tiene que sacarlo, tiene que hacer esta obra. Es impresionante. Dios suscita a Nabucodonosor. Es Dios. Es impresionante. Y entonces, ¿qué hace Israel cuando está en el exilio? Fíjense ustedes, lo primero, Israel reconoce sus pecados. Dice, ahora, es verdad, hemos pecado contra Dios. Hemos pecado. Primera cosa, reconoce su realidad de pecado. Lo primero, reconoce su realidad de pecado. Toma conciencia de la gravedad del pecado.
toma conciencia de la gravedad del pecado. Como Dios puede hacerlo con cualquiera de nosotros. Te empecinas en el pecado y dice, muy bien, quieres hacer lo que te da la gana, estupendo, te quita la mano, vete, a lo que quieras. Y terminas fuera de la iglesia, terminas esclavo en Babilonia, en la Babilonia criminal, esclavo del diablo. A ver si reaccionas. Y lo dice San Pablo. San Pablo dice así, dice, hay ciertos hermanos en la comunidad, dice San Pablo, que hay que echarlos de la comunidad. Le dice a los corintios eran complicadísimos. Dice, a esos hermanos échenlos. Ya no pueden ir a misa, no pueden celebrar con ustedes, fuera, para ver si entregando su cuerpo al demonio salvan su alma. Quedando en manos del demonio, que los destruirá en el pecado, a ver si al final se arrepienten, se convierten y se salvan. Y San Juan, en su primera carta, el capítulo 5, si no me equivoco, dice eso. Y por eso hay ciertos hermanos por los cuales ni siquiera hay que rezar. Déjalos ahí. Déjalos ahí. Para ver si al final, descendiendo tanto, se dan cuenta y reaccionan. Porque no hay otra manera que se salven. Es el exilio. Es el exilio. Encontrarte lejos de Dios. No sé si alguno de ustedes está en esa situación esta noche. Si alguno de ustedes está en esa situación esta noche, que está esclavo de un pecado y ya no se confiesa y ya ha pensado que esto va a ser toda su vida así, va a ser un esclavo de no sé qué porquería, ánimo, hermanos, porque Dios ha permitido eso en tu vida para que te conviertas, para que esta noche puedas decir, soy un pecador. Señor, no quiero seguir así. Hazlo tú, que yo no puedo. Vuélveme tú a la tierra prometida. No quiero ser esclavo, no me gusta ser esclavo. Pero yo no puedo salir de mi esclavitud. Tomar conciencia de mi pecado. Es verdad, Señor, que soy un pecador. ¿Cómo puede ser posible que hace meses que no me confiese? ¿Cómo puede ser posible que hace 1 año o 2 que no comulgue o 3 meses? ¿Cómo puede ser posible? Con todo lo bueno que eres tú, con la maravilla que es tu iglesia y yo, Señor, viviendo como un pagano. Me lo merezco porque soy un orgulloso, me lo merezco, pero no lo quiero. Ten compasión de mí, ten compasión de mí. Impresionante. Si tú lo dices así, es impresionante. Dios se derrite. Dios es súper poderoso, es majestuoso, pero tiene una debilidad. Es impresionante. Dios, que es omnipotente, tiene una debilidad. Cuando yo era chico había un superhéroe que se llamaba Superman. ¿Lo conocen o no han tenido infancia? Sí. Todavía existe, ¿no? Ese no envejece nunca, pero bueno. Y era Superman, pero tenía una debilidad, la kriptonita verde, ¿se acuerdan? Dios también tiene su kriptonita verde. ¿Saben cuál es? ¿Saben qué hace que toda la omnipotencia de Dios se derrita y ceda lo que tú quieras? Dice el Salmo 50, un corazón quebrantado y humillado, tu Señor no lo desprecias. Eso, cuando estamos rotos, reconocemos nuestros pecados rotos por dentro y nos humillamos ante el Señor. Señor, el Señor eso se derrite. Señor, ten compasión de mí, ayúdame. Ayúdame a ser un buen esposo, a ser un buen hijo, a ser un buen cristiano. Ayúdame a ser santo. Y una cosa es de locos. ¿Sabe qué les digo que es de locos? Que lo más estupendo que te puede pasar es ser un santo, una santa. Es lo más estupendo. O sea, no hay mejor cosa en este mundo que ser santo. Y Dios te quiere hacer santo. Y lo que es de locos es que tú no seas santo. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque Dios quiere hacerlo y puede hacerlo y quiere que tú seas santo, que significa seas plenamente feliz. Y tú no lo dejas. Es impresionante, es de locos. Por eso le dice Jesús a la samaritana, en ese diálogo, en ese pozo, si tú supieras quién es el que te pide dame de beber, si tú supieras quién es el que te dice, oye, déjame entrar en tu vida,
déjame amarte, déjame perdonarte, déjame hacerte feliz. Si tú supieras, tú se lo pedirías a Él y Él te daría un agua que salta a la vida eterna, que es el Espíritu Santo, la santidad. Si tú supieras lo estupendo que es ser santo no es una cosa estupenda, es una cosa linda. ¿A alguien le provoca o no? ¿A nadie? ¿A todos? Eso, vamos a pedirle al Señor, hazme santo. Esa va a ser nuestra tarea de esta semana. 2 tareas me deben: leer los 4 cánticos del siervo y pedir al Señor todos los días. Muy bien, primera cosa, entonces Israel descubre la gravedad, toma conciencia de la gravedad de su pecado. Segundo, a pesar de que Israel es consciente de que merece estar en el exilio, los profetas le hacen presente a Israel que Dios es misericordioso, que una vez más Dios les va a perdonar su infidelidad, como los perdonó en el desierto y que los perdonó durante siglos en la tierra prometida. Dios una vez más los va a perdonar porque Dios es clemente y misericordioso. Israel en el exilio conoce su realidad de pecado, su dureza de corazón, pero conoce también la misericordia de Dios, capaz de perdonar 70 veces 7, todas las veces que nos arrepentimos. Segundo. Tercero, que conoce Israel en el destierro, conoce la incapacidad de convertirse, la incapacidad. Hemos dicho, reconoce el pecado y la gravedad del pecado, reconoce la misericordia de Dios. Tercero, conoce la dureza de su corazón y su incapacidad para cambiar. Y de hecho, lo dice el profeta, conviértenos, Señor, y nos convertiremos a ti. Eso es el grito de Israel. Conviértenos tú, porque nosotros no podemos. Israel conoce su debilidad, conoce su impotencia. Israel conoce que Él no es Dios, que Él no puede hacer todo lo que quiere. Es muy interesante. ¿Por qué? Porque esto también es una palabra de Dios para nosotros. El humilde y el abatido, que reconoce que no puede hacer lo que quiere, que tú no eres Dios, que tú no eres omnipotente, que tú no te puedes salvar, que tú no te puedes hacer santo. Una cosa estupenda, reconoce su debilidad. Y en consecuencia, si yo reconozco mi debilidad, ¿qué hace Israel? Se abre a esperar en Dios. Cuarta cosa que aprende Israel en el exilio: esperar. Espera en Dios, que volverás a alabarlo, dice el Salmo. Esperar. Los profetas anuncian que Dios devolverá a Israel a su tierra, pero le dicen, espera, porque esto no será inmediato. Ten paciencia, ten paciencia. Quinto, ya estamos terminando, súper interesante, pero no se vayan, ¿no? Quinto, Israel descubre en el destierro el poder de la palabra. No tienen templo donde dar culto a Dios. En Israel empieza lo que hoy día conocemos como el nombre de la sinagoga. La sinagoga es el lugar donde los judíos se reúnen para leer la palabra de Dios, contemplarla, meditarla y comentarla entre ellos. Eso es la sinagoga. Israel en el destierro, es súper interesante esta experiencia. Israel en el destierro experimentan esto, que cuando se proclama la palabra de Dios en medio de la asamblea, esa palabra actúa en la asamblea creyente, que es el antecedente de la liturgia de la palabra de la Iglesia Católica, de los cristianos. Experimenta que la palabra de Dios tiene poder para cumplirse en aquel que cree en ella, en aquel que la acoge. Es una experiencia potentísima. Israel es sostenido en el destierro por la palabra. Cada vez que la palabra se proclama en medio de la asamblea, la palabra se cumple en aquellos que creen en esa palabra. Israel va siendo entonces regenerado en el destierro. Israel va siendo regenerado por la palabra, el poder regenerador de la palabra. Por eso es tan importante la misa. El otro día, no sé si quién ha sido, no sé si ha sido uno de ustedes u otro chico, porque mi correo electrónico lo tiene medio mundo, y todo el mundo me escribe, ¿no?
El otro día un chico me ha escrito, no sé si está aquí, y me dice esto: Monseñor, me dice, yo sé que hay que ir a misa desde el principio hasta el final, yo esto lo sé, ¿no? Pero me han dicho que para que la misa sea válida, basta con llegar antes del Evangelio. Que si llego después del Evangelio, la misa ya no vale y tengo que ir a otra misa. ¿Han escuchado esto alguna vez? ¿Todos? ¿Y qué piensan ustedes? ¿Ah? Yo todavía no le he contestado. Le contestaré esta noche, si está aquí, porque la verdad es que no sé si está o no tengo idea. Entonces, somos muchos, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta, mira hermano, de esto se discutió hace 5 siglos. De esto se discutía en el siglo XV, XVI, XVII, XVIII, hasta el XX. Pero en el siglo XXI esto ya no se discute. ¿Entienden? Eso ya no se discute. ¿Por qué? Perdónenme la palabra, porque es estúpido. Es estúpido, porque este no es el tema. Uno no va a la misa por cumplir, a ver si vale o no vale, si no tengo que ir a otra. Uno va a la misa, ¿para qué va a la misa? ¿Ah? Uno va a la misa para dar gloria a Dios. La misa es un canto de alabanza a Dios, una exultación. Una exultación, eso es la misa. Voy a darle gracias a Dios por todas las maravillas que he contemplado esta semana. Voy a darle gracias a Dios, a cantar, santo, santo, santo. Y también voy a misa porque sé que escucho la palabra y esa palabra, por mi acogida, se cumple en mi vida. Se cumple. Esa palabra se cumple. Si yo la acojo, se realiza en mi vida el poder de la palabra. Y voy a misa porque sé que la misa es la actualización del misterio pascual de Cristo, que entra en la muerte y resucita y me arrastra detrás de Él, me saca de mis muertes y salgo resucitado. Entonces, el punto no es si llevo ante el Evangelio o no llevo ante el Evangelio. Este no es el punto. Este no es el punto es otro. ¿No es cierto? No es si vale o no vale. Eso se llama moralismo. Eso es un moralismo. Y llegar ante el Evangelio responde a una época triste de la Iglesia, en que se impuso una cosa que se llama el minimalismo. Lo mínimo necesario para no condenarme. Lo mínimo. Si no voy a misa, pecado mortal. Si me muero esa noche, me voy al infierno. ¿Qué es lo mínimo que tengo que hacer para no irme al infierno? Llegar al Evangelio. Ah, pues ya está, llego al Evangelio. Llego al Evangelio. Mucha gente hacía eso antes, ¿saben o no? Los que tenemos algunos años nos acordaremos. Se empezaba la misa con el 30%, 40% de la asamblea. Y para el Evangelio estaba el templo completo. Porque todo el mundo llegaba y entonces tenía que estar, oye, cuidado que ya está empezando el cura. Mientras llegamos ya está en el salmo, a ver, segunda lectura. ¡Ay! Del Santo Evangelio. ¡Ay, me salvé! Si no, piña, tenía que volver. Eso es vivir bajo la esclavitud de la ley. Bueno, entonces Israel experimenta esto, el poder de la palabra. Cómo la palabra se cumple cuando uno la escucha y la acoge. Cómo la palabra es capaz de romper las cadenas dentro de mí. Es un poder enorme. Esto aprendió Israel en el destierro. Impresionante. No le digan a los chicos que la misa vale si se llega ante el Evangelio, que eso es corromperlos. Eso es hacerles daño. Les digo a ustedes que son catequistas. Eso no se dice. La misa se llega a la hora que hay que llegar. ¿Cuándo hay que llegar? A la salida, no a la salida. ¿No es cierto? Se llega antes de empezar la misa, para prepararnos. Pero ¿qué pasa? Sí, yo estaba yendo, pero justo mi abuelita se cayó, se rompió el tobillo, yo la vendé rápido, llegué y ya justo el padre había dicho del Evangelio según San Juan. No pasa nada. Tengo que volver, si quieres. Pero ¿y si no vuelvo, te vas al infierno? No sé, mi Dios no te mandaría al infierno, el tuyo no sé. El mío no. Lógico, ¿no es cierto? Ahora, si tu abuelita se le rompen los tobillos toda la semana, ya me estás cochineando, ¿no? Muy bien, estupendo. Terminamos. Entonces Israel experimenta el poder de la palabra. Y finalmente, para terminar ya, decíamos hace un momento, Israel comienza a vislumbrar algo.
recién lo comienza a vislumbrar, que es que Dios le ha elegido para una misión universal. Ya se comienza ya a anticipar esto, que si bien Israel es el pueblo elegido, no ha sido elegido para sí mismo, para que sea un pueblo autorreferencial, sino que Israel es elegido en función de la humanidad, para salvar a la humanidad. Porque de Israel saldrá la salvación del mundo a través de Jesucristo. Pero esto se comienza a vislumbrar ya en el destierro. Muy bien, entonces le decía, aquí nos vamos a quedar. Vamos a dejar a los israelitas en el destierro que paguen pato un tiempo, ahí sufriendo. Y nosotros esta semana, los que no han leído, van a leer los 4 cánticos del siervo de Yahvé, el profeta Isaías, y vamos a pedirle al Señor, humildemente, todos los días, una frase: Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador. Quiero ser santo, quiero ser un catequista santo. ¿Les parece bien? Vamos a pedírselo, a ver qué pasa. Ayúdame, ¿de acuerdo? Nos ponemos en pie.